Y de verdad vamos a aprovechar este momento en que en todas las naciones, seguramente en esta tierra, aún en países con un bajo porcentaje de cristianos, como Japón, por ejemplo, hay muchos países que el porcentaje de cristianos es bien bajo. Hablamos de un porcentaje del 4%, del 2%. Suiza, por ejemplo, un porcentaje como del 2%, ahora va hacia abajo. Sin embargo, es interesante cómo en este tiempo, en estos países que con un tan bajo porcentaje de cristianos, pero todos se meten a celebrar la Navidad. O sea, eso es algo interesante y hay una razón por ello. Quizás sería muy largo entrar en este tema, porque todos mis hermanos, cuando Dios nos creó, cuando Él nos hizo, cuando el Señor nos hizo, Él puso una información en nuestro ADN espiritual. ¿Sí? Eso es una realidad y está bien la palabra de Dios, así como ya en el tiempo Él nos dio un cuerpo físico para estar en esta tierra, y en este cuerpo Él puso un ADN natural que tiene toda la información por la cual nuestro cuerpo fue formado y funciona, aunque no estemos conscientes de cómo funciona, pero funciona nuestro cuerpo. Estamos aquí. Así también hay un ADN espiritual que el Padre puso, donde está toda la información desde el origen de nosotros, el origen de todo y de su plan maestro. Solo que por causa del pecado, esa información espiritual, ese ADN espiritual se contaminó, se corrompió, y es por eso que pues, somos como somos también en lo espiritual. Sin embargo, anda arriba, Saya, por causa de ese ADN, de esa luz que está en lo más profundo, en las entrañas de cada ser humano. ¿Sí? Que está en las entrañas, aunque está, digamos, apachada, está bien oculta, bien por causa de todo el engaño, la perversión, las tinieblas. Pero esa verdad, ese ADN espiritual, allí está en cada ser humano. Y es por eso que aunque no estén conscientes y no estén pensando en ello, pero aunque tampoco es la fecha en que nació Jesús en este tiempo, pero ese ADN se activa en el ser humano, que aunque no profesen ser cristianos, aunque no crean en Jesucristo, aunque no crean en Dios, aunque no crean en nada, algo muy dentro les dice que sí hubo un origen, sí hubo un nacimiento, la luz verdadera. Y eso los hace involucrarse en celebrar la Navidad. ¿Sí? Se da ese ambiente navideño, porque ahí está ese ADN ahí en lo más profundo de nuestro ser. Y también lo interesante, a mí me llama mucho la atención, es que el pueblo de Dios, los cristianos, mis hermanos, los que hemos nacido de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Sí? Dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos, es donde más ataque hay en contra de la Navidad. Eso es interesante. Y los que no son cristianos, felices con la Navidad, aunque obviamente es distorsionada de muchas maneras, pero están contentos. Y mucho cristiano amargado y va de criticar y denigrar a los que de alguna manera no se ponen contentos por una Navidad, porque lo que pasa es que nuestros sentidos espirituales están muy cerrados todavía y no logramos ver. Mire, nuestros sentidos espirituales, es que siento una unción, no sé, es una cosa. Fíjese que nuestros ojos espirituales están tan cerrados todavía que no logramos ver
hacia el origen, hacia las eternidades. Solo vemos hacia unos cuantos de miles de años hacia atrás. Y entonces se argumenta es que la Navidad, eso es una fiesta pagana, que de los celtas, que de los nórdicos, que de los que adoraban a Saturno. Y sí, de hecho, pues ha habido un paganismo en todo eso, pero ¿de dónde cree que ellos sacaron también todo eso y lo torcieron? ¿Sí? Entonces, pero es porque nuestros ojos espirituales solo se van hacia un par de miles de años para atrás. Pero si Dios nos abre los ojos de nuestro entendimiento, si Él ilumina nuestro entendimiento, vamos a tener la capacidad de ver la natividad desde el origen. Muchos piensan que la Navidad es solamente cuando nació Jesús en esta tierra. No, mis hermanos, la Navidad viene desde el principio. Y le digo, no estoy hablando esto por la fecha, porque realmente no nos regocijamos por la fecha, nos regocijamos por el hecho. Por el hecho. Porque todo tiene un origen, todo tiene un nacimiento, mis hermanos. ¿Cómo se fundamenta esto de la Navidad en la Biblia? Pues empecemos en Mateo capítulo 1, versículo 18. Y después nos vamos un poco para atrás. Y luego vamos a cantar. Porque hoy usted tiene que estar contento, ¿sí? Es que, miren, no nació el 24. ¿Y qué? Si no nació. Deberíamos de comer pavo todos los días. No, tampoco va. Repito, es cierto que hay un paganismo total en esto de la Navidad, ¿verdad? Ustedes, pero mire, el diablo no ha creado nada. Hay que entender eso. El diablo no es el creador. El único que tiene es la habilidad para agarrar la verdad y torcerla, porque así le enseñaron a él, así le enseñó Leviatán, la serpiente retuerta, retorcida, torcida. Le enseñó a tomar la verdad y torcerla, ¿sí? Y servirla de manera sabrosa, incluso a los mismos cristianos. ¿Estamos? Entonces, pero él no ha creado nada, mis hermanos, ¿sí? ¿Y sabe por qué es el pleito contra nosotros? Porque Dios sí nos ha dado poder creativo a nosotros. Y a Él no. Por eso es que el diablo se pone como la gran diabla. Pero ¿en dónde empieza lo de la Navidad? Dice, en Mateo 1:18 dice, solo voy a leer una parte, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Diga conmigo, nacimiento. La palabra nacimiento es Génesis. Es Génesis. Y Génesis significa, mire, significa el origen, el comienzo. De hecho, de ahí es donde viene natividad, ¿sí? Natividad, ¿sí? El nacimiento, el Génesis. Obviamente acá en Mateo está hablando del origen de Jesús, porque dice el nacimiento de Jesucristo, pero está hablando del nacimiento de Jesús el hombre, ¿sí? En el cual, por supuesto, es Cristo encarnado, ¿sí? Cristo el verbo. Se recuerda que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. O sea, Jesús es la humanidad, ¿sí? Cristo es el verbo, es la divinidad. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, Jesús nació y dice el nacimiento, o sea, el Génesis. Esta palabra Génesis también significa el punto de partida, significa la causa de la existencia. Eso significa Génesis. Significa dar a luz, significa engendrar. Vea todo el significado de lo que es nacimiento, Génesis, natividad, ¿sí? La Navidad, porque de ahí viene Navidad. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, esto es poderoso entenderlo, porque nuestra visión de la Navidad debe de estar basada o debe de establecerse, mis hermanos, en la verdad que surge de Dios mismo. Dios mismo habla de un nacimiento, habla de un origen, habla de un Génesis, habla de una natividad. O sea, Dios mismo. Y lo vamos a seguir viendo, porque es en Dios que se generó todo, mis hermanos. Y créame que nosotros debemos de celebrar. Fíjese que siempre había pensado en que debemos de celebrar la Navidad en doble partida. Sin embargo, cuando estábamos en un momento en la adoración de último, el Espíritu Santo me dijo, no es en doble partida, es en triple partida, me dice.
¿Y por qué, mis hermanos? Porque hubo un nacimiento, hubo una Navidad, una natividad, cuando Cristo, el Verbo, fue dado a luz. Y esto no sucedió hace 2000 años. Esto sucedió cuando aún no había nada de lo que existe. Como lo confirma Colosenses capítulo 1. Acompáñame al versículo 15, por favor. Hablando de, del versículo 15 nada más. Sí, Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Cristo, hablando del Hijo de Dios. Vean lo que dice la palabra. Dice Él. Sí, Él, hablando del Señor, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, diga conmigo, primogénito, de toda creación. O sea, Cristo no fue creado, Él fue engendrado. Por eso se llama el unigénito Hijo de Dios, el único engendrado. Esto es un misterio, porque estamos hablando de algo espiritual, mis hermanos, no de algo natural, no de algo físico. ¿Cómo es ese secreto, ese misterio? Que cómo Cristo fue engendrado, Cristo, la sabiduría, fue dado a luz. Pero mis hermanos, mire, cuando Cristo fue dado a luz, el Verbo, cuando el Padre manifestó a Cristo, a su único engendrado, a su unigénito, allí empezó la Navidad. Porque fue el origen, fue el génesis de toda la creación, porque en Cristo, por medio de Él, para Él, ¿sí? Por Él, por medio de Él y para Él, fueron hechas todas las cosas, incluyéndonos. ¿Cuántos lo creen? Así está escrito y lo creemos que Cristo es el que ha creado todas las cosas. El Padre hizo el plan, el Padre hizo el plan maestro, el plan de su voluntad. Estoy resumiendo una cantidad de enseñanzas acá, pero el que ejecutó el plan de Dios, el que creó todas las cosas de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, el que hizo todo, el que creó todo, es el Verbo, Cristo. Pero con Él empezó el nacimiento. Mire, empezó la Navidad. La primera Navidad no fue hace 2000 años, repito. La primera Navidad empezó el día en que Cristo fue manifestado. Y Él es el origen de todo. Él es el primogénito de toda creación. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros debemos de celebrar eso. Porque cuando Cristo fue dado a luz, eso de dar a luz es manifestado. Él estaba en el seno del Padre, mis hermanos. Cuando Él fue manifestado, también allí empezó toda existencia. Allí fue el origen de nuestra existencia. Si esa Navidad nos hubiera dado en esa eternidad, miren mis hermanos, nosotros no existiéramos. No existiera nada. Entonces es un misterio. Porque, mire, de verdad vale la pena que Dios nos dé ojos para ver hacia el pasado, pero hacia esa eternidad. Queden, mis hermanos, para ver no solo el origen, sino qué pasó con el Verbo, qué pasó con ese Cordero que fue dado a luz, que fue manifestado y que también un día fue inmolado. Y si hubo un Big Bang, cuando el Señor pinchó al Verbo y de ahí brotó la sangre creativa para hacer todo lo que existe, mis hermanos. Una explosión también hay espiritual con la sangre no engendrada, porque el Padre también tiene una sangre que es no engendrada, mis hermanos. El Verbo tiene una sangre que es una sangre no engendrada, que se unió después con la sangre engendrada cuando Jesús resucitó. Y es por eso que Jesús se convirtió en Señor y Cristo, Señor Jesucristo, y en Él habita la plenitud de la deidad. Todo eso usted lo encuentra en su Biblia. Entonces, mis hermanos, Cristo, ¿sí?, con Él empezó la Navidad. Y de allí en adelante fue hecho todo, como nos lo confirma claramente el Evangelio de Juan, capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Versículo 1 al 3. Dice, en el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios. El Verbo está hablando de Cristo.
¿sí? En el principio, en el origen, en el principio de todas las cosas era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios también. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, el versículo 3 dice, y todas las cosas, hablando del Verbo, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Usted lo cree? Esto es palabra de Dios. Es por Él, por Cristo, por el Verbo. Dice, por Él fueron hechas, dice, todas las cosas. ¿Y qué es todas? Vea qué trabajo el que tuvo Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y mire, y lo reafirma de esta manera, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él nos hizo, Él es nuestro dueño. Mire, con esa verdad, que de verdad se haga vida en nosotros, que Él nos hizo y que Él es el dueño, cuando esa verdad de a de veras cobre vida en nuestro espíritu, nuestra vida va a cambiar. Entonces dejaremos cada uno de buscar lo suyo propio, ¿sí? Y nos enfocaremos en buscar lo que es de Cristo. Cuando tengamos la suficiente convicción, para eso hay que renovar nuestra mente, hay que tener la mente de Cristo, hay que crecer a la estatura del varón perfecto, hay que ser lavados y limpiados en nuestro corazón de toda maldad, de todo engaño, ¿sí? De toda perversión, para que nos lleve a la convicción, a la certeza, mis hermanos, que Cristo nos hizo, que Él es nuestro dueño, por lo tanto, Él es el que debe de gobernar nuestra vida. Porque ahorita, aunque Él es nuestro dueño, pero como nos da libre albedrío, es por eso que nosotros normalmente elegimos contrario a Él, elegimos todo lo que es contrario a Él, pero Él nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos entrar a esa dimensión de vida donde reconozcamos que Él es nuestro dueño y que no queremos existir y no queremos vivir si no es para sus propósitos, para su deleite, para sus planes, para la razón por la cual nos creó. Allí es donde vamos a parar de sufrir. Paremos de sufrir. ¿Estamos? Mire, es una verdad tan sencilla, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer dejar de sufrir? Cuando entendamos de veras que Él es el que nos hizo y que Él es el dueño. ¿Estamos? Y eso es lo que más nos cuesta, porque lo que Lucifer sembró fue rebelión. Rebelión en contra de nuestro dueño. Y eso es lo que nos hace ser como somos todavía. Vamos bien hasta acá. Entonces, mis hermanos, la verdadera Navidad, ¿sí? La Navidad, mire, el origen, mejor dicho, de la Navidad no fue los celtas, no fueron los romanos, no fueron los nórdicos. Mire, no fue nada ni nadie más que Dios mismo, cuando dio a luz a Cristo, el Verbo. ¿Deberíamos de regocijarnos por eso? Por supuesto, mis hermanos, deberíamos de regocijarnos por eso. Si ese es el acontecimiento, mire, ese es uno de los, porque hay dos acontecimientos que uno no es más importante que el otro, pero es uno de los acontecimientos más grandiosos por el cual usted y yo nos tenemos que regocijar, porque allí empezó también, ahí se abrió la oportunidad para que usted y yo existamos, mis hermanos. Estamos, entonces... Y luego se da el otro nacimiento cuando el Padre dispuso ya en el tiempo, mis hermanos, que el Cristo, que el Verbo, sí, viniera a manifestarse de manera física, tomara forma de hombre, tomara nuestra semejanza. Dios le dio un cuerpo físico y es entonces cuando leímos en Mateo, sí, el nacimiento, o sea, la Navidad, el Génesis de Jesús fue así. Entonces, mis hermanos, si nos regocijamos por la primera Navidad, también nos vamos a regocijar por esa segunda Navidad, por decirlo así, porque en la primera Navidad, mis hermanos, mire, es la base, o se dio la oportunidad para que nosotros existamos, pero en esta segunda Navidad, cuando Jesús nació, se abrió la oportunidad para que usted y yo seamos salvos, redimidos, porque nos habíamos perdido, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las dos son importantes, pero estando aquí fue cuando el Señor me dijo, no, hay una tercera, cuando la naturaleza divina nació en nuestro corazón, mis hermanos.
Entonces no hay que celebrarlo por partida única, es por partida triple. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no estar contentos? Si es que no es esta fecha, pues mira, a mí no me interesa la fecha. Lo único que me interesa es que hubo una Navidad que me abrió la oportunidad para que yo exista. Y hubo una segunda Navidad que abrió la oportunidad para ser salvados, liberados. Y una tercera Navidad cuando nací de nuevo porque estaba muerto en mis delitos. Y el árbol de vida nació en mí. Amén. Entonces, fíjese que es algo interesante porque cuando Dios fundó la tierra, hubo un regocijo, ni siquiera gozo, era un regocijo. Esa palabra regocijo tiene una implicación muy fuerte. Implica estar tan contentos que se vuelve uno loco. Entonces usted salta, grita, canta, gira, se pone de cabeza, se vuelve a poner de pie, se pone de cabeza. Y ese es un regocijo. Y alguien dice, pero es que Jesús no fue así. Dice, ¿cómo que no? Lo que pasa es que no han escudriñado la palabra. Sin embargo, cuando Dios fundó la tierra, acompáñeme al libro de Job, en Job capítulo 38. Le dice Dios a Job, mire cómo Dios... Hay que conocer a Dios. Hay que conocerlo, cómo Él platica, cómo Él habla, cómo Él trabaja, cómo Él opera. Eso sí lo conociendo. Y vea la manera en que Él se relaciona con nosotros. En este caso con Job. Job estaba ahí mero alborotado por dentro por todo lo que le estaba pasando. Sí, él ya tenía una estatura espiritual, Job. Ya había crecido a la estatura del Hijo. Pero ahora Dios lo quería llevar a la estatura de Él mismo, a la estatura del Padre. Pero Job en un momento al principio sacó ciega en el examen porque tenía una estatura. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Pero cuando Dios dijo, bueno, ahora póngale el horno 7 veces más caliente. Entonces él se alborotó por dentro y empezó a murmurar, empezó a quejarse, empezó a decir que Dios era injusto. Mire el Job, ¿sí? Empezó a decir que Dios era injusto y tantas cosas. Sin embargo, ya cuando Dios lo confronta, porque así es Dios, nos llega así suavemente. Y le dice, entre varias cosas, le dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ya que dices que tú eres bien pilas, porque Job se creía ya la mamá de Tarzán y no se dio cuenta que estaba como chita todavía. Entonces, sí, Job estaba así, tenía orgullo. Entonces Dios le dice, mira, para bajarlo de la moto, porque así es Dios, así nos trabaja. Le dice, mira Job, tú te crees esto y lo otro, vaya, no voy a repetir. Pero dice, ¿dónde estabas tú? Le dice, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. Mire cómo habla Dios. Lo que pasa es que usted no lo ha oído cómo le habla a usted. Y le pregunta a Dios, ¿quién ordenó sus medidas? Hablando de la tierra, ¿quién ordenó Job sus medidas? ¿Sí lo sabes? Ahora, si Dios nos hace esa pregunta a nosotros ahorita. Y le dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Siguiente versículo. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Sabe que la tierra tiene bases? ¿Sí? La tierra tiene bases. Y Dios le dice a Job, ¿sabes tú en qué están fundadas las bases de la tierra? ¿Por qué es que cuelga en esa inmensidad? Y le dice, ¿o quién puso su piedra angular? Y entonces aquí hay una declaración poderosa, mis hermanos, cuando la tierra fue fundada, porque ¿sabe que la tierra es algo muy especial? Mire cuántos planetas hay, cuántas cosas hay, pero la tierra es algo especial. ¿Sí? Y no crea que solo nosotros existimos en los universos. Dije universos, porque la Biblia habla de universos. ¿Estamos? Entonces le dice Dios, cuando alababan, ¿cuántas? Todas las estrellas del alba. Y cuando aquí habla de estrellas, se refiere a todos los ejércitos angelicales. Mire, cuando Dios fundaba la tierra, mire, no hubo uno solo que no se regocijara, que no alabara, mis hermanos. Cuando Dios estaba fundando algo que iba a ser muy especial, se lo voy a poner de esta manera, mis hermanos.
Mire, todos los ángeles, todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí estamos nosotros, cuando solamente éramos espíritu y alma, no teníamos un cuerpo físico, mis hermanos. Pero todos, mire, contentos, mire, alabando a Dios, porque Dios estaba fundando, estaba estableciendo, mis hermanos, la escuela de formación de la esposa del Cordero, que es aquí en la tierra. Es por eso que la tierra es algo tan especial. Mire, dice, todas las estrellas alababan. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no vamos a alabar nosotros por la Navidad, por el nacimiento, ¿sí?, de Cristo el Verbo, por el nacimiento de Jesús y por el nacimiento de su naturaleza divina en nosotros? Si en ese tiempo por la tierra estaban alabando todos, mis hermanos, ¿por qué quedarnos nosotros callados o con cara de limón cuando se celebra el nacimiento de Jesús? Y repito, no celebramos la fecha, no nos enfocamos en la fecha, sino en el hecho, en lo que sucedió, en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Porque de tal manera nos ha amado. ¿Sabe que la Navidad aquí en la tierra, la que se ve aquí en la tierra, el nacimiento de Jesús, todo es por el amor de Dios hacia nosotros? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, lo envió a que naciera con un cuerpo físico. Es que eso, miren, mis hermanos, lo único que evidencia cuando nosotros estamos, sí, que la Navidad, que eso es paganismo, que usted no sé, lo único que evidencia es una falta de gratitud, falta de entendimiento. Mire, es una ceguera espiritual horrible. No puede ser que aquellos que están del otro lado de esta tierra, que no son cristianos, celebren, mis hermanos, y nosotros no deberíamos de ser el ejemplo, dar testimonio. Ahora bien, acompáñeme al Evangelio de Lucas capítulo 1. Vean lo que pasó en María. Ya con esto voy concluyendo. Dije que iba a dar un mensaje de 15 minutos. Sí. Vamos a leer 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, ¿y quién era la criatura? Versículo 44. 43 dice Elizabeth: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Cuando dice la madre de mi Señor, no está hablando de Cristo, está hablando de Jesús. De una vez aclaro eso. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús el hombre, de la humanidad, ¿sí? La madre física, del cuerpo físico de Jesús. Y entonces le dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y le dice Elizabeth a María: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu, ¿qué dice? Vea lo que había en el espíritu, mire, en el corazón de María, ¿sí? Mi espíritu, y si mi espíritu se regocija, todo mi ser se va a regocijar. ¿Sí? Mire, usted no me puede decir que tiene gozo en su espíritu y con cara de limón. No. ¿Por qué? Porque la actitud de la condición del corazón se manifiesta también, mis hermanos. Por eso dice que el corazón alegre. Por eso los veo tan hermosos a ustedes. Vean lo que dice María. Dice, versículo 47: y mi espíritu se regocija en Dios, pero ¿qué digo? Mi Salvador. Eso es poderoso, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Miren qué tremendo eso, mis hermanos. Y si nos vamos le voy a dar otra cita allí para que veamos. Vea cómo si María se regocijó, ¿y nosotros? María estaba contenta porque ya el Salvador estaba en su vientre, iba a nacer, iba a ser la Navidad.
Venía la otra Navidad. Es que esto es poderoso, mis hermanos. Entonces, en Lucas capítulo 2, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas. ¿De qué? No es nuevas de gozo. Les doy noticias de gran gozo. Vean, el ángel le está hablando a estos pastores, les dice: miren, yo les traigo noticias que se lo voy a poner ya en otras palabras. Yo les traigo noticias que tienen que causar en ustedes no gozo, sino un gran gozo. Estoy haciendo énfasis en que nosotros tenemos que regocijarnos, tenemos que tener gran gozo por la Navidad de Dios. No por las navidades paganas, no por la distorsión de la Navidad de Dios, sino por la verdad de Dios, por el nacimiento del Verbo, por el nacimiento de Jesús. El ángel les dice: les doy noticias de gran gozo. Y dice: de gran gozo que será para ¿cuánto? Todo el pueblo, no para algunos. La noticia es para todo el pueblo. ¿Y cuál es esa noticia de gran gozo? Que les ha nacido. Navidad, Génesis, les ha nacido. Mire, de verdad, como cristianos nos hace falta tener gratitud por esto, entendimiento para tener ese gran gozo. Les ha nacido, ¿qué cosa? Hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor encarnado en Jesús, en la humanidad de Jesús. Vamos a seguir leyendo. ¿Quieren que sigamos leyendo? Porque aquí vienen otros misterios que solo lo vamos a leer para que su mente se quede pensando en estos misterios. Y les dice: esto les servirá de señal. ¿Cuál era la señal para ellos? Hallarán, dice, al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea que los pañales eran una señal. Mire cuántos misterios hay escondidos ahí. El pesebre era otra señal. Y dice: y repentinamente apareció con el ángel, ¿cuánto? Una multitud de huestes celestiales. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Mire, había gran alegría, gran alabanza en los cielos por la Navidad, esta segunda Navidad de Dios. Esto es poderoso. Yo espero que con esto ya celebre a lo grande y se deje de prejuicios y de religiosidades. Sí, hay que quitarnos esas religiosidades. Cómase su tamal, su pavo, tranquilo, con gozo, en paz, no con condenación. Y si siente culpabilidad y condenación, no se lo coma porque le va a hacer mal. Miren, mis hermanos, es que el que es entendido, el que conoce la verdad es libre. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Mire qué gran fiesta había en los cielos por la Navidad. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: esto no es de Dios. No, dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, revelado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Mire, desde ese momento empezaron a evangelizar. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. O sea, mira qué tremendo. Todos los que los oyeron, ¿qué dice que pasó? Sí, así sucede ahora. Se maravillan, pero no se mueven, no hacen nada.
Estos pastores no se quedaron quietos. ¡Ah, qué bonito, Señor! Gloria a Dios, aleluya. Nosotros no, levántense, actuemos. Esto es más importante que cualquier cosa terrenal. Y se fueron a tener un encuentro con Jesús, viendo a un niño. Por eso le digo, era gente tan especial. Porque estos hubieran dicho, no, este no puede ser que sea el Salvador. ¿Cómo va a ser que este sea el Mesías si es un niño? Mira ese. No. Hubieron otros también que se regocijaron. ¿Me da todavía unos 5 minutos? En Mateo capítulo 1, versículo 2, de una vez voy a introducir esto para la próxima. No, Mateo capítulo 2, perdón, versículo 1. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, aunque lo trajeron como magos, pero unos sabios. Esta palabra magos significa sabios, científicos, gente entendida. Gente entendida. Y ¿sabe qué? Pues usted conoce la historia. Llegaron a Jerusalén, no la voy a leer ahorita porque eso es algo que vamos a enseñar. Y ellos tuvieron la experiencia de ver la estrella. La estrella los guió hasta donde estaba la casa, donde estaba el niño Jesús. Como niño, tenía 2 años Jesús. ¿Cómo lo sé? Por el contexto ahí. O sea, Jesús no era un bebé, tenía 2 años. Y dice en el versículo... vamos a leer el versículo 9, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, la estrella los iba guiando, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Y qué sucedió? Y al ver la estrella, o sea, al ver que habían llegado al lugar donde estaba el Mesías, el Salvador, ¿qué hicieron? Se regocijaron. ¿Cómo? Con muy grande gozo. Diga conmigo: muy grande gozo. ¿Qué implica eso? Mire, es que es algo que no se puede explicar con palabras o describir con palabras. Mire, ellos estaban tan felices, tan agradecidos con Dios, que se regocijaron de una manera grande, porque estaban al encuentro con Jesús. Y era un niño. Y eso, mira que los llevó ese gran regocijo en ellos, esa gratitud, esa Navidad, mis hermanos, que ellos vieron la Navidad de Dios. Y había pasado 2 años. Eso los llevó, y dice, versículo 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. El regocijo por la Navidad nos va a llevar a la adoración que Dios quiere que le demos a su Hijo unigénito. Y todo esto que ellos le dieron físicamente o de manera material, tiene una implicación de la verdadera adoración que Dios quiere que nosotros le demos. Una adoración en espíritu y en verdad. Que para José, el papá de Jesús, Jesús el hombre, papá adoptivo, ¿qué es? ¿Sí? Le llegó la provisión, porque después se tuvo que ir a Egipto. Y Dios le dio incienso, oro y mirra de alto valor. Él tuvo suficiente para irse a Egipto y estar allá, porque él tuvo que dejar su negocio, tuvo que dejar la carpintería. Pero esa carpintería no la tenía en el corazón. Él la dejó, porque para él era el más importante, el Mesías, Jesús. Pero tengamos la sabiduría de estos sabios, y esa es la sabiduría que vamos a conocer, porque vale la pena. Usted y yo tenemos que llegar a tener esa sabiduría para regocijarnos en el Señor, para tener sumo gozo en medio de las pruebas y poderle rendir al Señor nuestra adoración con el incienso espiritual, el oro espiritual y la mirra espiritual. Y por supuesto que si hacemos eso, también lo vamos a hacer en lo natural. Pero debemos de celebrar que vino
nuestro Salvador y Mesías. Y eso es lo que celebramos. Y lo seguiremos celebrando. Y no crea que solamente durante que estemos en esta tierra. Lo seguiremos celebrando por las eternidades. ¿Se imagina usted cuando lleguemos a dar testimonio a las creaciones que vienen? Cuando les lleguemos a platicar de las Navidades, de esta triple Navidad, porque ellos no van a tener la experiencia. Es la esposa del Cordero quien les va a ir a dar testimonio de hacer nuestras, escuche como le digo, de hacer nuestras estas 3 Navidades. Triple testimonio. ¿Me escuchó? Triple testimonio. Porque esta Navidad que ahora celebramos, estas Navidades, estas 2 últimas, pero la Navidad de Jesús, cuando nació, nos abrió el camino de regreso al Padre, al lugar de nuestro origen. Al lugar de nuestro origen. Y yo quiero regresar al origen. Quiero regresar al Padre. Amén. Póngase de pie y vamos a Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Padre, gracias te damos. Gracias por la natividad. Gracias por el Génesis, Padre eterno. Padre, gracias por el nacimiento en esta tierra de nuestro Salvador, del Mesías prometido, Padre eterno. Gracias te damos por Jesús. Y gracias porque también ha nacido en nuestro corazón su naturaleza divina, su carácter divino, Padre eterno. Padre, gracias te damos. Padre, te suplico que nos des ojos espirituales abiertos y santificados. Que los ojos de nuestro ser espiritual, los ojos de la espalda de nuestro ser espiritual, sean abiertos, Padre, y santificados, para que podamos ver hacia atrás, hasta el origen, hasta esa primera Navidad, hacia ese Génesis, para que podamos, Padre, entender y tener gratitud y poder regocijarnos como tú eres digno que lo hagamos, por tu gran amor para nosotros, Padre. Padre eterno, te suplicamos, danos entendimiento de la verdad de la Navidad, de la verdad del Génesis, de la verdad del origen de todo lo que existe, Padre celestial. Y que como hijos tuyos, que nos da la potestad de llamarnos hijos del Altísimo, hijos del Elión, Padre eterno, podamos regocijarnos, ser ejemplo para toda la creación, Padre. Ser ejemplo, Padre, de la gratitud, ejemplo de gozo, ejemplo de regocijo para todo lo que existe en lo visible y en lo invisible, Padre celestial. Y podamos eternamente estar agradecidos contigo y llenos de tu gozo, Padre, llenos de tu gozo. Y podamos, Padre, estar agradecidos con tu plan maestro, con el propósito de tu voluntad para cada uno de nosotros, Padre eterno, Padre santo. Sabiendo, Padre, que tú siempre nos das lo mejor. Siempre nos das lo mejor, Padre celestial, bendito Dios. Siempre nos das lo mejor. Sea adversidad, sea, Padre, lo que sea, es lo mejor para nosotros, para que regresemos a nuestro origen, para que regresemos a ti, Padre celestial. Gracias por amarnos, Padre. Gracias por amarnos con amor eterno. Como está escrito, con amor eterno te he amado. Bendito Dios, bendito Dios. Levantemos nuestras manos un momento y